Muy buenas a todos. Estamos con el siguiente capítulo, el libro Soluciones de base de datos. En este capítulo hablaremos sobre el ciclo de vida de desarrollo del sistema de base de datos. Bien, en este capítulo comienza con la primera explicación de por qué hay necesidad de un enfoque de estructura para el desarrollo de aplicaciones de software. También introducimos el ejemplo de este tipo de enfoque llamado el ciclo de vida de los sistemas de información y discutir la relación entre un sistema de información y la base de datos que lo soporta. Y en este capítulo tenemos los siguientes puntos que son la crisis del software, el ciclo de vida de los sistemas de información, el diseño de bases, la selección de un buen DBMS y la implementación del mismo. Bien, comenzaremos con la crisis del software. Ustedes probablemente ya saben que en las últimas décadas ya ha habido un aumento dramático en el número de aplicaciones de software. Están desarrollando que se van desde aplicaciones pequeñas y relativamente simples, que consisten en unas pocas líneas de código hasta aplicaciones grandes y complejas que consisten en millones de líneas de código. Entonces, una vez desarrollada, muchas de estas aplicaciones resulta ser exigente, por lo cual requieren un mantenimiento constante, porque son sumamente grandes y muy bien compuestas. Bien, entonces vamos a ver lo que nos dice el siguiente recuadro sobre la crisis del software. Con tanto software de apoyo, el esfuerzo requerido en el mantenimiento comenzó a absorber recursos a un ritmo alarmante. Esto es lo que le iba diciendo, ya que es muy exigente. Y como resultado, muchas de los principales proyectos del software llegaron tarde por encima del presupuesto y el software producirá eh, o sea, tener una producción poco fiable y con dificultad de mantener un mal desempeño, ya que se debe dar un constante mantenimiento y si no se lo da, no tendrá un buen desempeño a la hora de que uno lo quiera aplicar en su base de datos. Bien, nos dice, aquí nos habla sobre las razones principales del fracaso de los proyectos. El primer punto nos dice que la falta de un requisito completo y específico y especificación, la falta de una metodología de desarrollo apropiado es una de las razones. Y la última que son pobres en descomposición de diseño en componentes manejables. Como solución a estos problemas, se ha propuesto un enfoque estructurado para el desarrollo de software y se conoce comúnmente como el sistema de desarrollo del software, o sea, se conoce como el sistema de información IS del ciclo de vida de desarrollo del software, que es el CDLC. Bien, esto trata sobre la crisis del software, sobre las razones atípicas que siempre se le dan a este tipo de aplicación de escritorio, podría ser, que cuando son demasiado exigentes requieren un mantenimiento constante. Entonces, tiene que ser un poco más manejable y más optimizado a lo que se refiere el software. Vamos con el siguiente punto, que es el ciclo de vida de los sistemas de información. Bien. Eh,
dice que se refiere a un sistema de información que no solo recoge o administra y controla los datos, sino que además de ello permite la transformación de los datos en información, tal como dice el recuadro que tenemos aquí. Ya que un sistema de información también proporciona la infraestructura para facilitar la difusión de información a los que toman las decisiones críticas para el éxito de una organización. El componente esencial en el corazón de un sistema de información es la base de datos que lo soporta. Bien, entonces vamos con el siguiente, que nos dice el ciclo de vida de desarrollo del sistema de la base de datos. Bien, para los sistemas de base de datos pequeños, con un número de usuarios pequeño, el ciclo de vida no tiene que ser muy complejo. Es lo que les decía acá aparte, si es un software que está bien optimizado, no surgirá problemas. Asimismo como el sistema de base de datos, si tiene eh, almacenamientos que son poco recurrentes y muy pequeños, se puede decir, entonces el ciclo de vida de la base de datos será muy extenso o muy largo, ya que son almacenamientos que se hacen con poca frecuencia o almacenan pocos datos. Bien, en el siguiente tenemos la base de datos de planificación. Bueno, esta es la creación de una declaración de la misión y objetivos para el sistema de base de datos, ya que tiene una misión y sus respectivos objetivos de lo que se refiere a la base de datos. Pero sin embargo, cuando se diseña un sistema medio en gran base de datos con decenas de miles de usuarios, utilizando cientos de consultas y programas de aplicación, el ciclo puede llegar a ser extremadamente complejo. Más o menos se refiere a lo que es el ciclo de vida de desarrollo con eh, la misión y los objetivos que tenga cada base de datos. Ya que si es muy extenso, también puede llegar a ser muy complejo. El sistema de definición. Aquí nos dice que la identificación del alcance y límites del sistema de la base de datos, incluyendo sus principales puntos de vista y de los usuarios. El siguiente nos habla sobre la recopilación y análisis de requerimientos, el cual es un proceso de recolección y análisis de información sobre la organización a ser soportada por el sistema de base de datos. Bien, vamos con el siguiente. A ver, no. O sea, haciendo paréntesis aquí, decimos que los estados de la misión definen los principales objetivos del sistema de la base de datos, mientras que cada objetivo de la misión identifica la tarea en particular de la base de datos que debe soportar. Esto va más o menos a lo que es la planificación de una base de datos. Bien, ahora sí vamos al diseño de base de datos. Bien, esto nos dice que es el proceso de crear un diseño que va a apoyar los objetivos de la declaración de misión y la misión de la organización para el sistema de la base de datos necesario, la cual se compone de dos fases principales, llamadas diseño lógico y diseño físico. El diseño lógico eh, se trata de identificar a los objetivos importantes que necesitan ser representados en la base de datos y las relaciones entre los objetos. En cambio, el diseño físico es donde decidimos cómo debe ser implementado físicamente el DBMS
objetivo en el diseño lógico. Bien, vamos a lo que es la selección de un DBMS. Esto se refiere a la selección de un DBMS apropiado para apoyar al sistema de base de datos. Porque sabemos que aunque la selección de un DBMS puede ser poco frecuente, como las necesidades del negocio se expanden o se sustituyen, los sistemas existentes pueden ser necesarios o a veces para evaluar nuevos productos de DBMS. Los prototipos, como ya sabemos, en varios puntos a lo largo del proceso del diseño tenemos la opción ya sea para aplicar plenamente el sistema de base de datos o para construir un prototipo, que es la construcción de un modelo de trabajo de un sistema de base de datos. Eso es un prototipo. Entonces vamos al último punto. Bueno, aunque para resumir lo que sea un prototipo, si no queda claro antes de pasar a la implementación, este se refiere a un modelo de trabajo que normalmente no tiene todas las características. Eh, o puede requerimiento o proporcionar toda la funcionalidad del sistema final. El propósito de desarrollar un sistema de base de datos como un prototipo es permitir a los usuarios utilizar este para identificar las características del sistema que funcionan bien, ya sean insuficientes y si es posible para sugerir mejoras o incluso nuevas características para la base de datos. Esto puede permitir, por ejemplo, las nuevas versiones de una aplicación, puede servir muy bien de ejemplo, ya que pueden lanzar una beta que no esté completamente hecha y eso sería como un prototipo, porque se da a conocer a diferentes usuarios y se realiza como una especie de experimentación con esa aplicación y se ven sus puntos bajos y sus puntos altos para seguir mejorándolo hasta que llegue a ser una versión estable. Bueno, entonces ya terminado sobre lo que es el prototipo y la selección de un DBMS, vamos a lo que es la implementación, en la cual tenemos una pequeña definición que nos dice que la realización física de las bases de datos y aplicación de diseños es lo que es una implementación. Tenemos la conversión de datos y la carga. Esto nos da a entender que la transferencia de los datos existentes en una nueva base de datos y la conversión de todas las aplicaciones existentes para ejecutar en la nueva base de datos. Esto requiere, o sea, esta etapa requiere sola cuando un nuevo sistema de base de datos está reemplazando a un sistema antiguo. De hecho, hoy en día es común que un DBMS, para tener una utilidad que cargue los archivos existentes en la nueva base de datos, ya que se van renovando y hay nuevas versiones actuales que pueden tener mejoras o un nuevo diseño de una DBMS. Bien, vamos a prueba. Lo que nos dice la prueba es que es un proceso de ejecución del sistema de la base de datos con la intención de encontrar errores de programación. Bueno, antes de ir a lo que es, o sea, como sería, antes de querer programar en una base de datos, tenemos que saber que el sistema de base de datos de nuevo desarrollo debe ser probado a fondo. Esto se consigue utilizando estrategias de prueba cuidadosamente planificadas y datos realistas para que todo el proceso de prueba se lleve a cabo de forma metódica y rigurosa antes de entregar el producto final, por así decirlo.
Entonces tenemos el último, que es el mantenimiento operacional. Esto nos habla sobre el proceso de seguimiento, perdón, bueno, decía, este nos habla sobre el proceso de seguimiento y mantenimiento del sistema de base de datos después de la instalación. Bien, entonces cuando ya lo hayamos instalado y todo, ¿no? Y se realizan sus debidos mantenimientos. Bueno, en esta etapa el sistema de base de datos se mueve ahora en una etapa de mantenimiento, lo que implica las siguientes actividades, que son monitorear el desempeño del sistema de la base de datos y el mantenimiento y la actualización del sistema de la base de datos. ¿A qué se refiere monitorear el desempeño? Si el rendimiento cae por debajo de un nivel aceptable, puede ser necesario ajustar o reorganizar la base de datos. A eso nos referimos con monitorear el desempeño del sistema de la base de datos. El mantenimiento y la actualización. Ya sabemos que los nuevos arreglos o mejoras que se incorporan en el sistema de base de datos a través de las etapas anteriores del ciclo de vida, ya que una base de datos no se va a quedar ahí, sino es que va a seguir teniendo evoluciones, nuevos arreglos y mejoras para que se mantenga estable y no sea tan lenta cuando tenga datos, o sea, cuando tenga muchos datos almacenados. Bueno, y eso es todo lo del capítulo El ciclo de vida de desarrollo del sistema de base de datos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.